Muy buenas con todos, les habla Ivana Vera, estudiante de la Escuela Superior Politécnica Agraria de Manabí, es conocida como SPAN MFL. El siguiente ejercicio que voy a explicar es de la materia de balance de masa y energía. El siguiente ejercicio dice así: se mezclan 100 kilogramos de harina de tilapia que contienen 5% en peso de humedad, con 50 kilogramos de harina de mojarra que contienen 15% en peso de humedad. Dibuje y determine. Literal A dice el porcentaje de agua en la mezcla en base seca y literal B el porcentaje de agua en la mezcla en base húmeda. Para esto, primero procedemos a graficar lo que el enunciado nos dice. Entonces, podemos determinar que en el enunciado tenemos dos entradas con una salida. La primera entrada es los 100 kilogramos de harina de tilapia, en la que el 0.05 de su peso viene a estar en base líquida y lo que es base seca no sabemos. Por lo tanto, lo representamos con la letra X, como una incógnita. La siguiente entrada son los 50 kilogramos de harina de mojarra, con un 0.15 de su peso en base líquida y con un porcentaje de base seca que aún no lo sabemos y lo representamos con la letra Y. Esto da una salida de 1 kilogramo de harina mezclada que aún no lo sabemos y con unos porcentajes de base líquida y también un porcentaje de base seca que son todavía datos desconocidos y que vamos a poder determinarlos en el siguiente ejercicio. Por lo tanto, para poder comenzar con esto, en primer lugar, decidí comenzar con lo que es la harina de tilapia. Para poder tener una mejor comprensión del ejercicio y poder desarrollarlo de una manera más ordenada y detallada, primero se grafican los datos que tenemos y los que podemos ir encontrando. Por lo tanto, si con una fórmula básica, si nosotros sabemos nuestro dato de lo que es el peso en base líquida, que es 0.05, y sabemos que esto sumado a lo que es la base seca va a dar igual a 1, podemos decir que la base seca más base líquida es igual a base total. Como necesitamos saber el porcentaje o los kilogramos de peso en base seca, vamos a despejar lo que es base seca. Entonces, base seca va a ser igual a lo que es la suma de la base líquida, que es 0.05, que es igual a 1. Lo despejamos y va a ser igual a 1 menos 0.05. Entonces, esto nos va a dar 0.95. Esto quiere decir que el 0.95 o el 95% de lo que es la masa de los 100 kilogramos de harina de tilapia va a estar destinado en lo que es la base seca, como lo tenemos aquí graficado. 5% en base líquida y el 95% en base seca. Esto va a ser igual a 100 kilogramos de harina de tilapia. Entonces, queremos saberlo en kilogramos. Fácil, lo que hacemos es la masa de agua, lo multiplicamos, el resultante, la masa total de la harina de tilapia, los 100 kilogramos, lo multiplicamos por el 0.05, que es el porcentaje de base húmeda. Entonces nos da como resultado que hay 5 kilogramos de agua. Y para sacar la masa seca, lo que hacemos es el resultado que nos dio acá arriba, restarlo con los kilogramos totales de harina de tilapia. Entonces, restamos los 100 kilogramos de harina de tilapia menos los 5 kilogramos de agua. Eso nos quiere decir que hay 95 kilogramos de masa seca. Ya, esto como quiera serían los dos resultados de lo que es harina de tilapia. Tenemos sus porcentajes en base líquida y en base seca. Tenemos sus kilogramos de masa húmeda y sus kilogramos sería de masa seca. Este es un total de 100 kilogramos de harina de tilapia. Entonces, después de haber terminado con lo que es la harina de tilapia, pasamos con los siguientes datos, que son los de harina de mojarra. Básicamente se repite el proceso
con lo que se hizo anteriormente arriba, encontramos el porcentaje de base seca. Ya sabemos que tenemos un 0.15% de base líquida, eso se lo restamos a la base total, que va a ser 1, y en total tenemos 0.85, va a ser 85% de base seca. Graficado aquí, 15% de los 50 kilogramos de harina de mojarra, el 15% va a estar en base líquida y el 85% va a estar en base seca. Para encontrar lo que es la masa de agua, lo mismo que anteriormente hicimos, los 50 kilogramos de la harina de mojarra lo multiplicamos por el 0.15 que hay en la base líquida, por lo tanto nos va a dar igual que 7.5 kilogramos de agua va a haber en la harina de mojarra. Y en esta harina, los 50 kilogramos de harina menos los 7.5 kilogramos de agua, esto va a ser igual a 42.5 kilogramos de masa seca. Esto quiere decir que en los 50 kilogramos de harina de mojarra vamos a tener 7.5 kilogramos en masa húmeda y 42.5 kilogramos en masa seca. Ya. Después de haber realizado estos dos ejercicios para complementar los datos que nos faltaban, pasamos a encontrar la masa total de harina y la masa total de agua. Para poder encontrar la masa total de harina, sabemos que en un balance de masa, la entrada debe ser igual que la salida. Para esto, tenemos que en la entrada tenemos dos entradas, la que es la de harina de tilapia y la de harina de mojarra. Esto nos da un resultante de una harina mezclada. Por lo tanto, tenemos que sumar la masa de la harina de tilapia y la masa de harina de mojarra. Despejamos, va a ser Q3, o sea, la salida va a ser igual a 100 kilogramos de harina de tilapia más 50 kilogramos de harina de mojarra. En total son 150 kilogramos de masa que va a haber en la salida. Y para poder sacar la masa total de agua, pues sumamos los 2 kilogramos de masa húmeda que nos dieron en los dos ejercicios. En la primera, la masa de harina de tilapia 5 kilogramos más los 7.5 kilogramos en lo que es harina de mojarra. Esto nos da un total de 12.5 kilogramos totales de masa de agua en lo que es todo el balance. Luego de esto, para sacar ya lo que nos pide los literales, como quiera el porcentaje de agua en la mezcla en base seca, vamos a utilizar los datos tanto de harina de mojarra como de harina de tilapia, pero referentes a lo que es en base seca. Seguimos utilizando el principio de entradas igual a salida, pero esta vez la masa va a estar multiplicada por el porciento que hay en base seca. Así con las dos entradas para poder encontrar nuestra otra incógnita, lo que es el porcentaje de agua en la mezcla de base seca. Entonces, tenemos la masa de la harina de tilapia por su porcentaje en base seca, la masa de harina de mojarra por su porcentaje en base seca, que va a ser igual a la harina total mezclada por su porcentaje aún desconocido, representado con la letra U. Entonces, ya sabemos, los kilogramos de harina de tilapia son 100 por 0.95, más los 50 kilogramos de harina de mojarra por 0.85, que es igual a los 150 kilogramos totales por la incógnita. Entonces, lo que hacemos es despejar la incógnita. Dejamos lo mismo, lo que está de este lado, y el 150 pasa a dividir. Realizando los respectivos cálculos, nos va a dar que 137.5 kilogramos va a estar dividido a 150 kilogramos, con un resultado de 91.67%. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un 91.67% de porcentaje de agua en lo que es en la mezcla de base seca. Entonces, aquí cumplimos lo que nos pide el literal A. Para el literal B, realizamos el mismo procedimiento,
que hicimos acá anteriormente, pero esta vez, en vez de usar los porcentajes en base seca, usamos los porcentajes en base húmeda, respectivamente de la harina de tilapia y de harina de mojarra. Por lo tanto, lo que hacemos es poner 100 kilogramos por el porcentaje en base húmeda, que es 0.05, más 50 kilogramos por el porcentaje en base húmeda de la harina de mojarra, que es 0.15, es igual a la salida, que es 150 kilogramos por V, que es la incógnita que vamos a encontrar. Despejamos, V va a ser igual a esto de aquí dividido por 150 kilogramos. Realizamos los respectivos cálculos y nos va a dar que 12,5 kilogramos va a estar dividido a 150. Esto va a ser un total, un porcentaje de 8.33%. Esto nos quiere decir que va a haber un 8.33% de agua en la mezcla en base húmeda, respondiendo así a nuestro segundo literal. Para poder asegurarnos de que nuestros datos son correctos, realizamos lo que es la comprobación en base total para el total de harina mezclada. Para esto lo que vamos a hacer es sumar el porcentaje de agua en base seca más el porcentaje de agua en base líquida, nos tiene que dar igual a 1. Entonces, aquí tenemos, bueno, lo que hicimos es ya no ponerlo como porcentaje, sino como números, así decimales. Se redondeó, por eso está como 9.17, más el 0,083 va a ser igual a la base total. Esto sumado nos da igual a 1, corroborando así que nuestro ejercicio ha sido correctamente realizado. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su total comprensión.